Lucía Pulido es una cantante colombiana considerada una de las voces más ricas de la escena musical latinoamericana. Mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? Lucía empezó su exitosa carrera musical durante los años 80, haciendo parte del dúo Iván y Lucía, en donde compartió escenario con el actual productor musical Iván Benavides hasta 1994, cuando se trasladó a Estados Unidos para estudiar y profundizar otras corrientes artísticas y ambientes musicales. En medio de la oscuridad, de la oscuridad. De la oscuridad. Durante su estadía en Estados Unidos, Lucía experimentó con ritmos y canciones colombianas y asimismo se concentró en el uso adecuado de su voz, lo cual le permitió grabar importantes producciones musicales como Lucía, Música Pagana y Religiosa de Colombia, Dolor de Ausencia, Songbook, Luna Menguante y su más reciente disco Por Esos Caminos. Todas estas producciones caracterizadas por la participación de artistas de talla internacional. El reconocimiento como una de las residentes artísticas más importantes de la ciudad de Nueva York, dado por el Consejo Cultural del Bajo Manhattan, así como sus constantes invitaciones a participar en diferentes propuestas musicales, ha hecho de Lucía todo un referente cultural frente al cual podemos hallar a una digna representante de las tradiciones musicales colombianas que reviven de la mano de su melodiosa voz. ¿Cómo no me abriste el pecho? Lucía Pulido es nuestra invitada en Canal Capital. Si aquí ya no encuentro vida, ¿a dónde me meto yo? Si aquí ya no encuentro vida, ¿a dónde me meto yo? Hola, ¿qué tal televidentes de Canal Capital? Bienvenidos a Deisa Rayo Entrevista. Hoy tenemos como escenario, como ustedes podrán ver, Bogotá. Y nuestra invitada es una gran cantante colombiana, nació en Bogotá, pero se ha criado en el departamento de Casanare, pero también ha vivido muchos años en Nueva York. Visita Bogotá por estos días y quisimos traerla a que diéramos un septimazo por acá. Lucía Pulido, bienvenida a Canal Capital. Hola, yo feliz de estar aquí en Bogotá y con ustedes caminando en Bogotá. Además con un cielo azul que nos acompaña hoy en Bogotá, Lucía. Usted en los últimos años ha estado en Nueva York, ¿no? Sí, hace ya 18, 19 años de estar viviendo en Nueva York. Ahora estoy haciendo proyectos en México, entonces digamos que estoy entre México, Nueva York, Bogotá y bueno, todo lo que venga. Bueno, eso es lo más reciente, pero bueno, seguramente muchos colombianos recordarán los años 80 y cómo nace un dúo llamado Iván y Lucía. Yo me acuerdo mucho y sé que muchos también. Hablemos un poco de esa época y además de usted nació en Bogotá y se crió en Chopal, Casanare, ¿no? Sí, si yo llego a Bogotá ya como para terminar bachillerato y comienzo la universidad y es la época en que conozco a Iván y a este combo de músicos con los que empezamos a trabajar por muchos años, toda la década de los 80. Y en ese espacio es que se arma Iván y Lucía. Pero usted, ¿cómo empieza en la música? ¿Su familia es de músicos? ¿A usted le gustaba la música de los llanos cuando era pequeñita? En mi casa siempre cantamos. Mi papá era músico aficionado, yo digo que él era parrandero profesional. Ajá. Y siempre escuchamos mucha música y cantamos siempre. Entonces, yo creo que sus influencias vienen mucho de la música colombiana. Sí, Lucía. sí, yo crecí escuchando bambucos, escuchando Lucho Bermúdez, escuchando música de los llanos, sobre todo que llegaba de Venezuela, porque en esa época lo que entraba realmente eran emisoras venezolanas y muy poco de aquí del centro del país. Entonces es como una mezcla Y de entonces, muchas cosas. cuénteme cómo se vuelve usted un poco música protesta, porque me está hablando de raíces, de bambuco, de joropo, y cómo llega a Bogotá y usted cambia, porque lo que yo recuerdo de Iván y Lucía es más música un poco de protesta que se usaba en esa época, un poco más de chimenea, nueva trova. ¿Cómo es ese cambio entonces? Bueno, yo creo que no nos tocó a Iván y Lucía hacer música de protesta. Ya había pasado como la época, los 70s, que tuvo una influencia política muy grande, y con toda la revolución cubana y todo lo que venía de Chile, todo el movimiento de Nueva Canción en Argentina. Y cuando empezamos con Iván
era más un momento de ganar espacios, pero más desde la poesía. Ajá. Y más desde, era como un discurso más íntimo, más desde el interior que esto de salir a guerrear. de decir, te vamos a echar piedra y todo eso. Yo creo que cambia en ese momento cuando estamos ya con Iván. Y sí, es toda la época, la nueva canción que se está dando en Latinoamérica. ¿En qué año se conoce usted con Iván? En el año 81. 81, graban, tengo entendido, 3 producciones. Sí, sí, sí. Hablemos de esas producciones que usted graba con Iván, Lucía. Pues fueron, cada uno tuvo como un momento, como una etapa muy particular, ¿no? Y pasamos como por varios momentos, con banda, haciendo solo guitarra y voz. Sin alma, sin intención, sin alma ni intención, se duerme mi corazón, duerme mi corazón. Curiosamente, lo que quedó grabado fueron las canciones hechas con la banda, que no era lo que más, con más frecuencia interpretáramos. Nunca quedó un disco grabado solo de la guitarra, del dúo, ¿no? como más. No, Porque no. además ustedes eran el dúo de los sitios en Bogotá, de los pequeños bares Sí, universitarios. sí, sí, sí. ¿Qué recuerda, ya que estamos por acá caminando por esta Bogotá? ¿Cuáles eran esos bares donde Iván y Lucía tocaban? Fue una época muy linda, o sea, ahora cuando lo pienso, nosotros estuvimos en la fiesta, fundamentalmente, En la rumba. aprendiendo, sí, fue una época de mucha rumba. Aprendimos, Iván aprendió a hacer canciones, yo aprendí a cantar. Fue como una primera etapa de la etapa que vivimos ahora en este momento. Para realmente profesionalizarnos y hacer más cosas después. Me imagino que tocaron como en bares como el Bulín que era muy... Había uno, el primero fue Arte y Cerveza. Arte y Cerveza. Que esa era como la oficina de muchos, de todos. Después hubo otro sitio que se llamó Barroco, que era una casona muy linda, donde por primera vez la administración del sitio, la idea era que la gente llegara a escuchar. Ajá. Podía consumir, pero había un momento donde se generaba un espacio para la música o para el teatro o para lo que hubiera en ese Para en ese expresiones momento. artísticas. Sí. Mire, hablando de expresiones artísticas, mire, Lucía, estamos llegando al Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán, antes el Teatro Colombia, hablando de tiempo, hace mucho tiempo. Ustedes seguramente se presentaron aquí en el Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué Sí. experiencia, qué le trae de recuerdos este teatro? Aquí hubo varios conciertos y conciertos grandes en este teatro, como encuentros con muchos músicos también. Sí, ese ha sido un teatro importante. Sí, un teatro para todos. importante, Sí, yo sí. creo que para todos. Bueno, Lucía, pasan esta primera etapa de Iván y Lucía, graban 3 discos. El primero, ¿cómo se llama? Hagamos un recuento El discográfico. primero no tenía nombre, era Iván y Lucía. así se Hay llama. gente que le dice contravía porque vamos caminando sobre una flecha que va En contravía. en la otra dirección, entonces la gente le puso contravía. Luego hicimos otro que creo que se llamó Entre el sueño y la realidad, y el último fue Arcanos. Ese fue el último. ¿En qué año lo grabaron eso? Ay, caramba, no me acuerdo, pero sí es como a finales de los 80. A finales de los 80. Sí. Bueno, ya casi vamos a entrar a la década de los 90, cuando ya Lucía arranca una carrera en solitario, decide irse a Estados Unidos, pero eso lo veremos en un momento. Nosotros vamos a una pausa mientras seguimos recorriendo este hermoso escenario de la Séptima en Bogotá. Este es Deisa Rayo Entrevista. Ya regresamos y vamos a invitar a tomar chocolate a la Florida. ¿Te parece? Otro sitio tradicional. Listo, ya regresamos. Las luces de los bares, la música resuena, dan ganas de olvidarla. Se suelen confundir tristezas de alegría, junto al alcohol que suele hacernos compañía. Canal Capital Humana. Tú que interpretas en tu vibrar
Regresamos a Canal Capital, Televisión Más Humana. Hoy nos acompaña Lucía Pulido contándonos su historia. Estamos recorriendo Bogotá y hemos llegado a un sitio hermosísimo. Si no lo conocen, pues yo sé que los bogotanos ya lo conocen, porque tiene más de 70 años, 78 años exactamente. Estamos en La Florida, este salón de onces, donde los invitamos y donde vamos a compartir con Lucía un capuchino para hablar un poco más de su historia y de su música. Bueno, ya tenemos acá el capuchino y todo, Lucía, tardecita de café, y bueno, también yo ya la veo con el 4. Estábamos haciendo memoria aquí, Lucía, que este 2004 se conmemoran ya 20 años desde el último concierto que usted hizo con Iván, como el dúo Iván y Lucía, que fue en 1994. Sí. ¿Por qué finalmente se separa Iván y Lucía? Se abrió la coyuntura de irme a Nueva York a estudiar un poco y pensamos que yo iba a ir y venir para cumplir como los compromisos que podíamos tener con Iván, pero nunca fue así. Ajá. Entonces finalmente ya empezamos como a crecer de otra manera los dos. Iván se vuelve un gran productor, compositor para mucha gente, muy importante aquí en Colombia. Por si acaso, Iván Benavides, si no lo hemos mencionado, Iván Benavides, pues obviamente es a quien nos hemos referido en toda esta historia, gran productor, sí. Y yo empiezo a explorar mi voz también desde otro lugar. ¿Se va usted para Nueva York? Sí. Bueno, antes de que nos vayamos a Nueva York, Lucía, ¿usted cómo conoció a Iván? Exactamente en el 81, pero ¿en qué circunstancias se conocen? Porque ellos tenían, Iván y este grupo de amigos eran parte como de un combo de gente que cantaban, pero en un contexto bastante político. Ajá. Era como este tipo de canción de protesta. Ellos sí hacían canción de protesta. Y entonces, este es un combo de todos arquitectos de la Universidad Piloto, ¿de acuerdo? Y cuando empiezan a armar el grupo necesitan una cantante y un amigo común dice, yo tengo la cantante, que es un amigo de Yopal, se llama Carlos Moreno, y ahí empieza todo, empieza como el trabajo. Yo acababa de salir del colegio, es como una coyuntura muy, muy particular. Y ahí hacemos un grupo, el grupo no funciona y entonces empezamos a cantar con Iván ya a dúo, haciendo canciones que él componía, combinando con canciones de la época, de la nueva trova cubana, de toda la música que llegaba de Argentina, Sui Generis y bueno. Y toda esa vez. Y de Brasil también. Lucía, yo me acuerdo, pues el gran éxito de ustedes fue Alba. Sí. Usted me regaló un poquito, como decía a capela esa canción. La cogí así cortita. Y más minuto que un océano eterno, cisterna donde cabe mi ser entero, mar de rocío. Y así. Ay, qué hermosa canción. Composición de... Eso fue antes de que fuéramos Iván y Lucía. Fue un poema de José Luis Díaz Granados que Iván junto con otro amigo musicalizaron, que era también parte del grupo, que se llama Hernán Moreno. Entre los dos armaron la canción y pasaron muchos años, digo yo, pues muchos, como 5 años, para que realmente la canción existiera. Y para que yo aprendiera a cantar la canción también, porque es bastante difícil de respirar. Sí. Sí, creo que yo aprendí a respirar con esa canción. Lucía, bueno, devolvámonos entonces, 94, Teatro con Subsidio Arias Pérez, último concierto, El Adiós, y usted se va para Nueva York. Aterriza en Nueva York. ¿Por qué se va para Nueva York? ¿Se va a estudiar, a experimentar? ¿Y con qué se encuentra? Bueno, es como que mi carrera se divide entre antes y después de Nueva York, se puede decir así. Sí, cierto. Nueva York se vuelve un espacio impresionante para mí. Allá me encuentro con músicos que ya están súper establecidos, sobre todo como en el circuito del jazz, algunos como dentro del Latin jazz, otros como en el jazz mucho más experimental. Y yo estoy buscando otras maneras
de usar la voz. Digamos que en Nueva York yo realmente me encuentro con la voz. Yo empiezo a poder ver mi voz desde afuera y empiezo a pensarla como un instrumento también y empiezo a trabajarla desde ese lugar. Y tengo la suerte de encontrar una maestra maravillosa con la que empiezo a trabajar. Como que tenía la posibilidad de entrar a una universidad o dedicarme únicamente a la voz, y eso fue lo que decidí, que yo quería explorar mucho la voz. Me fui también un poco con la falsa idea de que quería ser cantante de jazz, pensando en que las cantantes de jazz sí son cantantes y las que improvisan son mejor cantantes que otras. Y fue como desmitificar muchísimo, ¿no? Toda esta idea que yo tenía de ser buen cantante. Y fue un proceso muy interesante, súper enriquecedor, muy productivo. Lo que empecé a descubrir también era que mi lado creativo no estaba en la improvisación o en la composición, porque no es muy fuerte. Cuando he hecho una canción ha sido más por accidente que en el propósito de hacer una canción. Es más desde la reinterpretación. Y se me ocurrió que pues, lo más cercano que yo tenía o que siempre he tenido es lo colombiano, pero lo colombiano no desde un lugar nacionalista, sino como de cuando uno dice, pues que tiene el platanal ahí nomás, como no echar mano a esa riqueza que es infinita. Muy afortunada, creo yo, como de tener todos esos elementos y como en ese proceso de estar buscando, sigo buscando, es como irme encontrando con músicas y con músicos con los que sigo aprendiendo. Bueno, y en ese reencontrarse usted se encuentra con la música con la que crece, porque usted nace en Bogotá, pero se cría en el departamento de Casanare, por ahí por Yopal, y ahí hay algo que además se ha declarado recientemente patrimonio nacional, que son los cantos de vaquería. Sí. ¿Cómo son los cantos de vaquería y qué tanto, digamos, influenció en ese reaprender de la música colombiana a usted? Digamos que la escuela más importante que yo he tenido es precisamente la música tradicional. Escuchar a las cantadoras, haber crecido escuchando músicas tradicionales, y es como ese reencuentro y ese reto de hacer cosas que antes eran bastante complicadas para mí, porque nunca había trabajado la voz, que me permitiera como poderla proyectar, como que me permitiera pegar un grito sin que se me dañara la garganta. Venía como de una historia de usar la voz desde un lugar muy particular, que era el de Iván y Lucía. Y aquí fue como poder ya explorar desde otro lugar. Entonces, y los cantos de vaquería pues estaban ahí. Era ¿Cómo es un canto de vaquería, Lucía? Hagamos un poquito para los televidentes cómo es un canto de vaquería. Bueno, se necesita, no sé, ser recio, una residumbre en la voz para poderlos hacer. Sí, normalmente los cantos de trabajo, bueno, no los cantos de trabajo, los cantos de vaquería normalmente los hacen los hombres, que van a caballo y van haciendo que el ganado se mueva, ¿no? Para que vaya de un lugar a otro. Entonces sí se necesita mucha potencia y proyección y todo eso. Esto es como una reinterpretación de lo que puede ser un canto de vaquería en femenino. En femenino. Hay un cantico que es muy bonito, hay muchos, pero a ver este. La luna le dijo al río que no gana en lucero, porque las 7 cabrillas están esperando un te quiero. Ay, qué bonito. ¿Qué tal la potencia? Tremendo, Lucía. Yo imagino que eso fue un redescubrimiento de tiempo. ¿Cuánto le llevó un poco a redescubrir esa voz, Lucía? Pues es
aparte como de, no De sé, una- yo creo que sirve, me ha servido el hecho de estar como afuera, trabajar desde, tener muchos referentes musicales también y de pronto sentir que lo que yo voy haciendo con mi maestra y con lo que voy escuchando y cómo me va inspirando, empiezo a descubrir que hay algo más con la voz y que a ver qué hago con eso. Y eso pues obviamente me lo permite mucho la música tradicional. Bueno, usted tiene aquí el 4. Yo sí quiero cerrar este segmento aquí desde este bello lugar que es la Florida, tomándonos un capuchino con la música. Además, esto es un contraste hermoso, ¿no? La música de los llanos orientales en un sitio muy cachaco como Bogotá. Muy tradicional, de todas maneras. Muy tradicional como esta Florida. ¿Por qué no terminamos con este segmento cantando entonces algo de esos llanos de su infancia? Esta es una canción también con la que yo crecí. Yo crecí escuchando mucha música de Venezuela porque eran las emisoras que llegaban desde a esa región, porque no llegaban, la señal solo llegaba a una emisora, que era Radio Santa Fe, me acuerdo, a Yopal. Ayopar. Esto es de Don Simón Díaz. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena menguante. Anda muchacho a la casa y me traes la carabina pa' matar este gavilán que no me deja gallillo. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve, yo tengo la ropa limpia, ayer te la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena menguante. Oh, yeah. Oh, yo con luna llena. Oh, Ay. Hermoso, hermoso. Muchas gracias, Lucía. Bueno, sigamos tomándonos el capuchino y ya regresamos. Vamos a seguir caminando un ratico más por la séptima para continuar este paseo. Lucía Pulido aquí en Canal Capital de Izarray Entrevista. Muchacha barranquillera, boquita de vidrio abierto, yo quisiera verme envuelto
televisión más humana. Sin alma, sin intención, sin alma ni intención, se duerme mi corazón. Lucía y yo nos conocimos en la época universitaria. Yo estudié arquitectura, tenía un grupito musical y un amigo de Yopal me la presentó. Lucía venía de Yopal, de Los Llanos, y estaba recién como salida del colegio. Desde entonces hemos sido amigos. Es una época en que uno creo que termina por armar todos los cariños importantes que va a tener en la vida. Es como la fundación estética de la vida de uno. Los pocos amigos que tengo de siempre son de esa época. Tan solo una ilusión. Lucía es una mujer pequeñita, pero tiene una voz, un chorro de voz increíble. Después de que se acabó Ivana Lucía fue que arrancó a cantar como los dioses. Ahí fue que comenzó a desarrollar su voz como un instrumento. Ahora que la gente utiliza tanto el Pro Tools y se graban 80 tomas por cada canción, con Lucía fácilmente uno graba una canción en una sola toma. Tiene una conexión especial de su voz con lo que canta. Y eso sigue maravillándome después de los años. Sin alma, sin intención, sin alma ni intención. Después de haber pasado por bares, de los bares pasamos como a las universidades y de las universidades a los teatros. En la época de las bombas de Pablo Escobar era increíble. Que había tantas bombas que todo el mundo estaba muy asustado. Por esa época hicimos unos conciertos, recuerdo mucho uno en el Teatro Colón, estuvimos a punto de cancelarlo por la situación tan terrible que estaba viviendo Bogotá y Colombia con las bombas. Recuerdo que lo hicimos, el Teatro Colón estuvo lleno y creo que la emoción de nosotros y la emoción del público era muy especial en ese momento, porque era como tener un respiro de esperanza en medio de una situación, de una incertidumbre muy grande. Mi corazón, duerme mi corazón. Nada sigo, nada soy, no sigo nada soy. Me alegra mucho que Lucía pueda estar viniendo a Colombia con más frecuencia a cantar. Ojalá siga viniendo y ojalá la vida nos dé la oportunidad de trabajar juntos otra vez. Un saludo para la audiencia de Canal Capital, para Deisa por su hermoso programa y al canal que está haciendo un gran trabajo. Listo, bueno, ya saliendo de la Florida y retomando otra vez la séptima, querida Lucía, y continuando con esta historia, bueno, empieza usted también un trabajo con muchos artistas en Nueva York, porque hay una escena muy grande de artistas. ¿Con quién se encuentra usted allí? Y usted empieza a hacer además jazz y una combinación de músicas tradicionales colombianas con jazz. ¿Cómo es eso? A ver, yo creo que la primera persona con la que me encuentro en Nueva York es un pianista colombiano, Héctor Martiñón, con una historia muy grande dentro del Latin Jazz de Nueva York. Y está también una persona que también fue muy, muy importante, Satoshi Takeishi, Ajá. percusionista, baterista, que vivió en Colombia algunos años y con quien empezamos a trabajar sobre lo tradicional, pero ya en un contexto mucho más contemporáneo. Es con él con el que empezamos ya como a desarrollar una propuesta completamente diferente a lo que yo venía haciendo. Ya veníamos jugando un poco con lo tradicional, con tambores, aprendiendo, ¿no? Como el ejercicio de aprender y explorar la voz y todo eso. Y ya con Satos hay un sello en Alemania que nos propone hacer algo. Realmente al productor le dicen, ¿usted qué quiere hacer? Y él dice, uy, yo quiero hacer esto desde otro lugar. Y desde ahí entonces aparece un disco que se llamó Cantos Religiosos y Paganos de Colombia, que realmente fue un nombre que le puso Manuel Zapata Olivella. Yo a él, cuando yo empecé a trabajar con otro tipo de instrumentos, la música tradicional,
empezar a incluir violonchelo, contrabajo, bueno, el clarinete, hacerlo desde otro lugar y trabajando cantos de velorio, cantos de vaquería. Los alabados también. Era como una exploración completa, pues toda nueva para nosotros, por supuesto. Y yo le mando a Manuel, que él era, en esa época era el agregado cultural en Trinidad y Tobago. Y yo ya lo había conocido y había habido como un encuentro muy importante para mí. Y yo le pido que escuche la música y que si le gusta, escriba la presentación del disco. Ajá. Y ahí empieza, él resume todo y dice, estos son cantos religiosos y paganos de Colombia, era como una mezcla perfecta. Y ese es como el primer disco que yo hago desde el lugar que ya más me interesaba a mí explorar. Ajá. Y en lo que he seguido Explorando. desarrollando. O sea que también, o sea, son 20 años del fin, digamos, entre comillas, del dúo y 20 años de su estancia en Nueva York y de esa exploración. ¿Cuántos discos graba usted ya, Lucía, en solitario? Yo recuerdo que con Gaira Producciones grabó un disco, tal vez no sé, en 92 tal vez. 94, que es 94. cuando yo llego a Nueva York, en el 95 se graba ese disco. ¿Se llamaba Lucía nada más? Eso iba a ser Iván y Lucía. Ajá. Y luego, entonces Iván dice, no, yo soy el productor y es un disco de Lucía. Ah, ok. Y ahí, digamos que, pero ese es un disco, es un primer disco que se hace con arreglos de Héctor Martiñón y de Iván Benavides en un sonido muy, muy Latin jazz. Ajá. Ese es como el primer disco que yo grabo. Después es toda una exploración sobre lo tradicional, con tambores, y armo un grupo que es solo percusión, voz. ¿Y quiénes? ¿Con quién? Con más? Satoshi, Satoshi. Y otro grupo como de amigos y de amigas, pues, que las invito para que estamos aprendiendo. Y de ahí, digamos que esa es como la base para hacer lo que fue el disco de Cantos Religiosos y Paganos con este sello en Alemania. Y luego que sigue, digamos, discográficamente hablando, que luego de este disco. Después de eso yo sigo explorando más músicas, y ahí conocí a un violinista de Guatemala que vive en Nueva York. Y estaba como muy impresionada, ¿no?, por su manera de interpretar el violín. Y de ahí, de ese encuentro, de tratar de pensar qué quería, yo quería hacer algo con él, hice un proyecto que son canciones de despecho. Ajá. Boleros, sobre todo boleros y algunos valses de Latinoamérica. Es una selección, es un disco que se llama Dolor de Ausencia, Ajá. que va a tener, ahora acabamos de hacer se acaba de salir una nueva... Una reedición. Una reedición de este trabajo. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, ¿hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Ese disco se llamó Dolor de Ausencia y son canciones que hablan del dolor que produce la imposibilidad del amor. Así, todas cortadas. Bueno, ya que usted toca eso, pues Lucía, y usted está enamorada ahorita, ¿cómo ha sido también esa parte sentimental? Usted viaja a Nueva York, me imagino se ha enamorado, músicos alrededor, De todas. ¿de todo? ¿Y está Me he enamorada? enamorado, me he desenamorado, me he casado, me he descasado, de todo. ¿Y dónde surge más la música? Dicen siempre que en el dolor, como usted dice, la música cortavenas, digamos que la profundidad del sentimiento se hace mayor. ¿Eso es cierto? ¿Usted cree que el dolor es inspirador de música, de literatura? Pareciera que sí, pareciera que mucho del dolor ha generado grandes composiciones, pero no es solo eso. Se le canta al amor como tal también, ¿no? Se celebra mucho la vida y se celebra la alegría del enamoramiento. Yo creo que
no es solo desde un lugar. Es de muchos lugares. Bueno, hablando de muchos lugares, por ahí estábamos escuchando por ahí interpretaciones callejeras. Recordé que usted ha hecho también, digamos, colaboraciones en Argentina, también por el lado del jazz. Hablemos también no solamente de esta carrera en solitario, sino de las colaboraciones múltiples que ha hecho con otros artistas internacionales. Sí, hay un trabajo que es muy importante, que ha sido con Fernando Parrés, guitarrista, compositor, arreglista, productor argentino. Con él nos conocimos en Nueva York y luego yo fui a Buenos Aires, he ido varias veces. Ya tenemos 3 discos que están bajo el nombre de Songbook y ya van 3 Songbook que están en el mercado. Y es un trabajo fundamentalmente jazzístico. Yo no soy cantante de jazz, pero por alguna razón siempre estoy rodeada de músicos que hacen jazz. Hay espacios importantes para la improvisación. Pero de ahí a ser cantante de jazz es diferente, o sea, como que hay elementos de todo, de lo tradicional, del jazz, de lo experimental. He hecho trabajos con músicos en Austria también. O sea, en todas partes un poquito. Mira, ahí están saludándola a Lucía, mire. Ahí están los fans saludando también a Lucía. La gente la reconoce, Lucía. ¿Cómo se siente que la gente la reconozca? Cuando ha viajado por muchos países, por ahí se encuentra con colombianos que la recuerdan, que le dicen que la han oído. Sí. Y esa experiencia, ¿cómo se siente cuando usted está fuera del país? ¿Y cómo ve el país, además, Lucía, desde afuera? ¿Usted cómo ve Colombia? Pues yo lo siento como un lugar de mucha inspiración. O sea, yo uso el trabajo, todo el trabajo sobre lo colombiano siempre lo he abordado más desde el sonido mismo, nunca pensando como desde un lugar nacionalista, de viva Colombia. No, es con mucho respeto, siempre con muchas ganas de meterme como en lugares donde puedo aprender, siempre que me esté retando, y cualquier región, musicalmente hablando, es retadora para mí. ¿Y extraña Colombia, Lucía? Pues... ¿O ya se siente usted un poco ciudadana del mundo? Yo creo que ya he estado tantos años por fuera que venir a Colombia es una alegría inmensa, estar en Nueva York es una alegría inmensa, estar en México es una delicia, estar en Europa y cantando también es muy rico. O sea que... Hay momentos para cada cosa, entonces todo lo disfruto. Ya casi estamos llegando a la 19 con séptima, Lucía, y yo le quiero preguntar sobre la música colombiana. Usted desde afuera, bueno, ya me habla del país, pero hablando de la escena musical en Colombia, ¿cómo la ve? ¿Cómo ve los nuevos artistas? ¿Cómo ve esos nuevos sonidos colombianos? Miren, Colombia en este momento, desde hace unos años para acá, tal vez en Latinoamérica es el país donde más propuestas musicales se hacen. A ver, no estamos hablando de Brasil, que es un país demasiado grande, pero por los viajes que he hecho, por la gente que está metida en este ambiente cultural, ¿no? Que va por muchos lugares, siempre la sorpresa es Colombia. Y la variedad que hay, todas las propuestas, desde el rock, desde el jazz, desde el hip hop, desde lo más tradicional, desde la canción. Digamos que tengo entendido, y por lo que a mí me consta, no hay en otros lugares la riqueza y como la osadía con la que se hacen cosas acá. La gente, y hay de todo, de aquí van a salir, o sea, ahorita se están cocinando muchos proyectos y cosas que van a trascender.
que todavía están en proceso. Están ahí, están Sí, sí, sí. están aguardando su buen momento. Sí, bueno, hemos llegado ya aquí a una parte bien bonita, bien céntrica, de con séptima. Así que bueno, vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos con la parte final para que Lucía nos cuente sobre sus planes futuros, sobre su más reciente producción y bueno, que nos despidamos con algo de música. Así que ya regresamos aquí a Canal Capital. Llora guitarra porque eres mi más de dolor. Grita de nuevos nombres si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. No solo hacemos televisión, visión más humana. Déjame quieta, yo me voy para allá. Ay, yo me voy lejos para progresar. Regresamos a Canal Capital Televisión Más Humana en este recorrido hoy con Lucía Pulido hablando de su historia, de su música en este septimazo que nos trae en ese momento a la plazoleta de las Nieves. Bueno, Lucía, en este tramo final hablemos de su presente, digamos, más próximo. En estos últimos años, su más reciente producción se llama Por Estos Caminos, ¿no? Sí, antes de Por Esos Caminos hubo otro disco que salió en Nueva York con un sello de Estados Unidos que se llama Luna Menguante. Ajá. Y luego el último ya es Por Esos Caminos. Por Esos Caminos. En esta experiencia, en estos 20 años, Lucía, ¿usted qué siente? ¿Cómo se siente parada en este 2014 mirando hacia atrás? ¿Cuál es la experiencia que ha adquirido y qué camino le hace falta por recorrer, hablando de caminos? Sí. Pues yo creo que valió la pena estar en Nueva York. ¿Qué le brindó usted Nueva York? A ver, Nueva York ha sido como el espacio donde empecé a desarrollar como la música, empezar a ver la voz desde otro lugar, empezar a ver la posibilidad de proponer sobre lo colombiano, también desde un lugar muy, muy personal. Ha sido la posibilidad de ir hacia el mundo, de viajar. Yo voy más a Europa que el mismo Estados Unidos o que Latinoamérica. Digamos que ha sido un trampolín, si se puede decir también de alguna manera, en ese lugar. Pero sobre todo musicalmente ha sido de mucho aprendizaje, de encontrarme con músicos maravillosos con los que he aprendido bastante, que me invitan a participar en sus proyectos. Es como circular, ahora yo los invito a participar en mis proyectos. Valió la pena. Ha valido la pena. Estar en Nueva York. ¿Y qué viene para el futuro, Lucía? Pues hay un proyecto que estoy trabajando en México, en este momento con músicos en México. Voy a presentar otra vez un disco que se hizo ya hace varios años, de boleros que te comentaba. Ah, sí. Canciones de despecho. Canciones de cortavenas. Y la idea es tratar de que el trabajo se conozca también más aquí en Colombia, porque voy por todo el mundo, pero a Colombia como que hasta ahora estoy otra vez regresando, como que es un momento muy especial, creo yo, como que están mucho más receptivos a propuestas como las que estoy trabajando desde lo colombiano. Pues Lucía, nosotros encantada y bueno, yo creo que este tipo de entrevistas hay que cerrarlas con música, así que tal si nos vamos con algo de música, acá muy, muy callejero esto, muy urbano, terminamos con algo de música. A ver, unas coplas que me parecen preciosas, que aprendí también desde niña, por toda esta influencia desde Venezuela. No tenemos fronteras nosotros, mucho menos con la música. Mucho menos con la música. Si el mismo Dios me dice que lo olvide, si el mismo Dios me dice que lo olvide, al mismo Dios le
mismo Dios baja del cielo y me la quita, yo subo al cielo y se la quito a Dios. Si el mismo Dios me dice que lo olvide, Listo. Ok, gracias Lucía por estar aquí y bueno, que vuelva pronto. El último mensaje para los televidentes de Canal Capital, para la gente que sueña con la música, con ser músicos, ¿qué les puede decir? que oigan mucho música, que Colombia es un país diverso, Colombia es rico musicalmente, Colombia tiene 5 o 6 regiones distintas con sus propias propuestas. Creo que hay que estar más atento a lo que pasa en todo el país, con todas las propuestas que están surgiendo desde cada región. ¿Dónde encontramos su música? En internet se puede conseguir música y aquí en Bogotá, en una tienda que se llama Tornamesa y en otra que se llama Tango. Ay, sí, todavía, las últimas discotiendas. Yo creo que sí, pero ahí siempre hay discos de Lucía Pulido. Bueno, Lucía, muchas gracias por estar en Canal Capital y bueno, a ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, la invitación para que el próximo domingo nuevamente nos sintonicen de 6 a 7 de la noche y los sábados en repetición. Así que hasta entonces, seguramente con otra historia de nuestros músicos colombianos aquí en Canal Capital. Mi que se